Buenas, bienvenidos a su podcast semanal hablando de cositas. Otra semana más. Vita Rodolfo, producción, ¿cómo estamos? ¿Cómo les va? Buenísimas noches para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal pasaron su semana? La semana tranquila, fin de semana terrible. ¿Qué tal? Caminaron mucho, caminaron. Sí, de verdad. Hoy terrible. Ay, siempre hablamos de tráfico mucho, pero es que es cierto. ¿Qué tráfico había hoy por el Naranjo? Bueno, creo que es por que todas los partes. centros comerciales estuvieron todo el fin de semana de mega sale. Sí, de plano. Entonces, es que era fin fue de viernes, mes. sábado y domingo de Mucha reventazón. gente, O sea, sí. lanzaron el mega sale en cabal a fin de En mes fin de para que mes. fuera Sí, es pocho, que ahí es ¿ah? porque para que Pues de una fíjate vez... que en realidad por las fechas tampoco es que yo te diga que mal. Ajá. Porque sí estuvo crítico. Las tardes estuvieron muy vacías. Pero es no que- te creo. Lo que pasa es que ahorita la gente no está buscando comprar. Todavía no. Están Ahorita la esperando gente está guardar el esperando. dinerito, ¿verdad? Claro. Para las fiestas y todo. No para Aunque- las fiestas. Para noviembre que venís y compras estrenos y compras regalos y que hay compras esto, aquel compras lo otro. y también hay aquel viernes de ofertas, el Black Friday, ajá. Ah, sí, ese viene. Es verdad. Pero recuérdense que también hoy estamos grabando en domingo, aunque este programa sale miércoles, aquí todavía estamos en domingo y resulta que, bueno, dentro de una... Ustedes son unos viajeros Dentro en el de un tiempo. poquito es lunes porque estamos en deshoras de la casi medianoche. Pero hoy se está celebrando el Día del Niño. Por Oh, supuesto, sí. también. Entonces, eso Todavía también queda hizo hora que y pico, haya... aunque los ajá. changos ya están durmiendo todos. Pues se supone Cabal. que deberían estar durmiendo porque mañana hay clases. Van a dormir. No, eso no se puede, eso tampoco, eso es pecado. Sí. Eso es pecado, eso Entonces- de decirlo es pecado. Pues sí, que disfruten hasta el último momento su día del niño. Sí, bueno, es posible, no sé si es posible que mañana sea día de fiesta, precisamente por la razón del Día del Niño, es posible que mañana tengan fiesta en los colegios. Ah, sí. Algunos tuvieron el viernes porque yo vi en la calle que iba un niño así pintadito de ratón, Ajá. con los bigotes y la nariz pintada, y supuse que en el colegio habían tenido festividad del Día del Niño y Sí, que, pues, y sí que les se había dijeron. disfrazado para alguna actuación, ¿verdad? Ajá. Les dijeron que llegaran disfrazados, tal vez. Cabal. Yo solo tengo una frase para el Día del Niño que es jamás perdamos las ganas de jugar. No nos salvemos de la niñez. Después de todo, como dice Pessoa, ¿quiénes somos cuando no jugamos? Ay, Unos Ajá. pobres huérfanos abandonados en las calles de las sensaciones. ¡Ah, la gran! Así Muy que bien. a todos feliz Día del Niño. Y esa es una gran realidad. Vos, yo sí. siempre pongo ejemplo a mis gatas. Esas pobrecitas, por la condición en la que vivían, no tuvieron infancia. Ellas no juegan. Aunque les traigas juguetes, aunque les hagas lo que sea, ellas no juegan. Ellas son serias desde chiquitas. Sí, bueno, pues son sufridas. ¿no? Son sufridas. Así que, Pobrecitas. sí, Por eso ya saben, Un no niño pierdan tiene- las ganas de jugar. exacto. Un niño tiene que jugar. Cabal. Sí, miren ustedes, ¿y algún momento de su niñez que ustedes quisieran revivir? Yo ahorita estoy viviendo el Pues hasta momento ahorita que estás- quiero. Ahorita estás viviendo tu niñez, ¿verdad? Ah, no, yo sí. Hay ¿Así? muchos momentos. ¿Y alguno? Ay, no sé, todo el tiempo que compartí con mis amigos Eddie Lares y César Lares, todos esos cuates de Caminar al Juego. Estábamos chavitos, pero fueron unos años muy, Muy bello. muy especiales, sí. Ah, muy bien. Pues Sí, ojalá está ojalá que se dé, que puedas volver a compartir con ellos, aunque ya no sean niños, ¿Y ¿verdad? vos tenés Sí, algún va. tu momento de infancia? Pues no sé, yo casi que soy como las gatas, que no jugué mucho, ¿sabes? No, pero... Tuviste una infancia Sí, sufrida. a la gran- no. Pero no sé, no me gustaría revivir, creo que en ningún momento. Sin embargo, y pensando en el episodio de la semana pasada que hablábamos de los zapatos, sí hay un elemento de mi infancia que me gustaría tener ahora. Y eran unas botas vaqueras que yo tenía cuando estaba en párvulos. Es decir, yo tenía 5 o 6 años Ajá. y no sé por qué. Había unas botas vaqueras en mi casa. Creo que algún cliente de mi papá que no le pagó el viaje de taxista le pagó con esas botas, me imagino. Igual que con los zapatos de fútbol. Ajá. Entonces esas botas llegaron a la casa y a mí me quedaron cuando tenía 5 años más o menos. Y las botas eran así, puras botas vaqueras, así con las costuras, con la punta, con todo. Eran unas botas vaqueras y yo usaba iba... botas de vaquero de niño y con pantaloneta. Sí, exacto, sí, es cierto. Pues eran unas botas así vaqueras que eran muy bonitas y tenían unos rombitos así como la pura bota vaquera. Y yo las usaba para ir a estudiar. O sea, con Es mi que eran falda, con mi chulas. falda de cuadritos de uniforme y las botas vaqueras. Y esas botas me gustaría a mí tener unas ahora. No esas no, para que no me servirían Ya de no te nada. quedan. Pero me gustaría Comprarte tener otras unas, botas. ese estilo de botas vaqueras que jamás volví a encontrar en mi talla.
Lo que pasa es que no han Eh, buscado donde debes. Entonces, no sé, tendría Pues- que ir a los lugares donde hay, Hay uno que se llama Wild West. ¿verdad? Hay una Pues tienda que se llama Wild West que venden todas las cosas así de botas y camisas vaqueras y la gran diabla. Ah. Buenísimo. Yo pensando estoy para Navidad comprarme unas mis botonas y una mi camisa vaquera. Así. Ah, Eso, mira, qué chula, bonito. mira. Eso, Qué eso lo bonito. tengo que ver yo. Yo también, fíjate vos. Pues sí. Wild West se llama. Wild West Ah. se llama la tienda y es Hay, muy hay buena. ahora que estuve yendo al Pacífico, hay un parque acuático ahí que se llama, no se llama el Viejo Oeste, sino que se llama el Viejo Este. El viejo este. El cabal. Viejo Este. Es cierto. ¿Saber a quién le dedicaron Sí, esa saber. onda? El viejo, viejo este viejo. Cabal, va. Está bien hecho esa voz. Pero sí. Y eso también, hablando de niños, también nos puede servir muchísimo para poder enlazar el tema de hoy. Porque uno de niño eso lo vive más que uno de adulto. Lo que pasa es que uno de adulto esta situación la vive más, menos corta que uno de niño, Ajá. que es el miedo. Y vamos a hablar de miedo porque, por supuesto, ya empezamos octubre, por supuesto. Ajá. Claro, es que escogimos el tema del miedo para hoy, es el tema de arranque del mes de octubre, porque durante todos los episodios de octubre, que nos quedan creo que 4 episodios más, vamos a hablar de cosas misteriosas, de cosas Claro. de terror, de cosas... Este mes siempre está relacionado con eso, ¿verdad? Con los espantos, con el terror, con las tradiciones de miedo, etcétera. Entonces, para dar una entrada a estos temas, hoy vamos a hablar un poco del miedo. Cabal. Y cabal, por eso te digo, uno de niño, el miedo antes tal vez era más complicado. Porque uno de niño, de verdad, que uno se imaginaba mil y un cosas. Lo que pasa es que ahora de adulto el miedo es diferente. Es que como lo racionalizas más, supuestamente, Pero por eso es Ajá. más complicado. sí te haces más bolas. Debería de Sí. ser. Pero la prueba esa que le hace uno a los niños cuando tienen miedo, ¿ah? Es que tengo miedo, no apaguen la luz. Ay, mi hijo, no se va a apagar la luz encendida toda la noche. ¿Va? Hay que apagar la luz. De verdad tengo miedo. Va, mira, pues, apagamos la luz. Encendemos la luz. ¿Qué hay en el cuarto? Lo mismo, no hay nada, no hay ningún agregado. Así, pero tengo miedo. No, pues eso no- Y eso- eso no se puede exactamente. racionalizar. Pues sí, Claro. hasta yo me imagino el fantasma sentado en la cama así de, sí, no, aquí no hay nada. Dice, "Bueno, aquí no hay nada, vos te puedes quedar tranquilo. Vos razonás todo lo que querás, pero con miedo. Y los Ajá. que están abajo de la cama también va. Sí. Pues fíjense ustedes que ya que Por el hablamos, patrón. de miedo y de niños, hay un libro excelente que yo pensaba recomendar más adelante, pero de una vez porque estamos tocando ese tema del miedo en la infancia. Hay un libro muy bonito que se llama Gustavo y los miedos. Este es de esta editorial Barco de Vapor. Es un libro para primeros lectores. Y es un libro Ay, la voy a leer yo. divertido, sí. Es un libro divertido, es un libro escrito por Ricardo Alcántara y ilustrado por el artista Gusti. Yo no sé si de ese libro lo que más me gusta son las ilustraciones Ajá. o realmente, yo creo que las dos cosas. Son unas ilustraciones geniales. ¿Son autores guatemaltecos? No. 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 Son Eso unas sí, no ilustraciones recuerdo. geniales y también la escritura del libro es genial. O sea, la dinámica del libro es genial. Un par de líneas en cada ilustración porque es para primeros lectores. Pero se trata de que este niño Gustavo pues tiene miedo a la oscuridad y tiene miedo a todos los fantasmas que hay debajo de su cama, en el closet, en todas partes de su habitación y él sufre mucho por este miedo. Y la historia de este libro es cómo este niño Los va a superar. va superando esos miedos, se va relacionando con esos miedos y es una historia fantástica. Les recomiendo el libro. Allí Buenísimo. producción nos va a poner la portadita del libro para que sepan de cuál se trata. Cabal. Y también que nos diga producción si han tenido mieditos, que nos cuenten también ahorita que están ahí en micrófonos. Pues Exacto. sí. Antes de que les dé miedo de leer los comentarios. Sí, sí, porque le tienen miedo al micrófono, pero Cabal. eso Cabal. A las cámaras le tienen un poquito de miedo. es más. Pero ese ya se las vamos a ir quitando. Vamos a quitarnos el miedo y vamos a empezar con un comentario de nuestra amiga seguidora Ana Asturias. Dice, buenos días, buen programa como siempre. Zapatos, me encantan los zapatos y usé muchos años tacones de aguja, número 22 y 24. Jesús. Sí, complejo de chaparra para ser un poco alta, dice. Y de plataforma, pues iba a trabajar y me gustaba ir arreglada y que combinara ropa con color de zapatos.
Ahora uso más sandalias, pues estoy en casa y ya no uso tacones por mi dolor de rodilla. Yo voy a comprar zapatos, veo unos, me los pruebo, me gustan, quiero tal color y los compro y ya es. Pero no voy ni con hijos, menos con nietos, porque ellos recorren toda la zapatería y terminan comprando los que vieron en la primera. Dice. Qué horror, dice. Doña Imelda Marcos, primera dama de Filipinas, hace muchos años tenía 365 pares de zapatos. Yo digo que mis hijos y nietos van por ese mismo camino. Santo Dios. Le corrijo la plana a Ana. Doña Imelda llegó a tener 30,000 pares. Santo Jesús. 30,000 pares tenía Doña Imelda ahí. ¿Cómo le habrá hecho Y- para lustrarlos? Y hablando de doña Imelda Cuidados. Marcos, uno de los patrones de los zapateros es precisamente San Marcos. Ajá, sí. A mí Doña Imelda esa me suena a Mamá Imelda que sale en Coco. Ah, mira. En la pues. película de Coco. Tenemos otro Muy bien. comentario. Dice de Marianela Alvisures. Saludos. Ahora el mundo está tan loco que hay zapatos para chuchos. Dice. Eso es muy cierto. Cierto, me recuerdo cuando pequeña ya no quedaban los zapatos, los partían de los dedos. Eso. Es verdad. Buen ¿Cómo programa. así? Sí, cuando los zapatos a los niños ya no les quedaban, que el piecito les Muy había apretados. crecido, les cortaban la punta a los zapatos para que quedaran como sandalias. Y Sí, así pues. se les salían dos deditos por la punta y ya no les apretaban. Y con eso tenías una durabilidad del zapato de un par de meses más. Sí, pues ¿verdad? para terminarlos. Ajá, muy bien. Ah, mira, buen ves. Qué buen recuerdo. dato. Qué buena, Sí, a qué veces buena esas nota. cosas son necesarias. Sí, Cabal, qué buen También dato. tenemos el comentario de Calixa Tzamayoa. Buen programa. En mis 7 años tenía unos zapatos calidad color negro, dice. Me gustaban, tenían cincho encima del pie y atravesaban de tobillo a tobillo, dice. La imagínate, qué bonitos. ¿se acuerda de sus zapatos de cuando tenía 7 años? Ah, Es sí, que de veras, es que le encantaba. de veras ¿verdad? le había Sí. gustado. Qué bonito. Muy bien, qué buen Yo solo me comentario. recuerdo que usaba botas. Hablando de eso de Ay, las botas. Pues nos vamos a Yo ir, tenía claro, un- por ahí de diciembre vamos Vamos a a buscar echarla y choqueada, nos compramos las botas vaqueras. Unas yo botonas. tenía mi compañero Julio César de la Parra. Ajá. Este cuate hacía física con botas. Él no era que fuera pobre, porque estaban bien económicamente, pero bueno, también tenía muchos hermanos en el colegio, ¿sabes? A ver cómo le tocaba al pobre papá. Pero bueno, la cosa es que este siempre andaba de botas vaqueras, toda la vida. Él nunca se puso los mocasines del uniforme, Ajá. siempre botas de vaquero. Pero cuando llegaba el día de física, no solo era blanco, seco, y entonces camiseta blanca, playera blanca, pantaloneta blanca y las botas de vaquero. Ah, mira, Se qué- miraba de Qué chis- simpático. se miraba de chistoso corriendo con botas de vaquero. Va, y yo era de los que usaba botas y me amarraba el pañuelo en la cabeza. Ah, mira, pues. Que me cubría la cabeza con el pañuelo con mi papá. ¿Qué tal? Mira, pues, este era Sí. así. Era Así, fashion. así pues. bien fashion desde Un amor. niño, ¿verdad? Sí. Entonces sí, seguimos, si querés, le seguimos con el tema del miedo. Ah, pues sí, sigamos porque Pues ¿Y sí. cómo? ya O nos sea, fuimos a hablar de zapatos. cabal, ya nos fuimos a hablar de zapatos. En sí, el miedo que es mucha. O sea, vamos al hecho de, está bien, uno sabe de que es algo que uno no Ujú. conoce, Ajá. pero ¿cómo chingados describís cuando te da miedo algo? O sea, no es lo mismo que vos me digas es que me dio miedo porque pegué un frenazo en el carro, que me digas es que estaba solo en la casa y oí pasos y me dio miedo. El miedo es muy distinto. Son dos miedos diferentes. Exactamente. Aunque ahí- ajá. vienen siendo muy parecidos. Hay otro miedo que es el que te inutiliza, digámoslo así. El miedo puede llegar al punto de que te deprime, te baja, no te deja hacer algo. Ajá. Pero el miedo ese miedo de pegar un frenazo o el miedo de oír que te estás respirando a la par un espectro. espectro, o aquella babosada que dice el meme aquel, ¿va? Que dice, a mí me da miedo, dice, cuando oigo, oigo a alguien respirando en mi cama, principalmente porque vivo solo. Ay, santo Dios. Ese Ah, la gran. es jodido. Pero esos miedos del frenazo o del oír una cosa que uno considera sobrenatural, es un miedo que te levanta la adrenalina. O escuchar un sonido en la noche, por ejemplo, que
aunque estés solo, ¿verdad? Ajá. Escuchar un sonido que te puede estar alertando de que alguien está intentando entrar en la casa, podría ser también. Y ese Ajá. también es un Ese- miedo que te sube la adrenalina Sí. y te mueve para adelante, pues Ajá. tenés que hacer algo. Es que el miedo, recordemos que es una emoción bien básica que funciona como mecanismo de defensa. O sea, Ajá. el miedo es, Es un mecanismo básicamente eso. es un mecanismo de supervivencia. Ajá. Entonces, ante cualquier peligro real, lo que pasa es que los humanos, pero de eso hablamos un poquito más adelante, los humanos tenemos miedos reales y miedos irreales. Pero Ajá. hablemos de los miedos reales. Ante una amenaza inminente, ante una amenaza que tenés enfrente, la primer respuesta es gracias al miedo. O sea, el miedo sirve como detonante para una respuesta rápida, ya sea de enfrentamiento Ajá. a lo que te causa miedo, O de de, huida. o de escape, huida, sí. de escape, o de una reacción que en ese momento es la imprescindible para evitar una desgracia, ¿verdad? Como en el caso del frenazo. En O el sea, caso ese de- mecanismo te hace Bueno. dar el frenazo. Ajá. El susto, o sea, te atraviesa alguien y vos, el miedo de atropellarlo te hace meter el frenazo o el timonazo. Inmediatamente después de la reacción, el subidón de adrenalina, te da una cólera de la chingada y maltratas a quien sea, al que Claro. se te atravesó, o a la mamá al que se te atravesó, o sos capaz Alguien. hasta de bajarte del carro a echarte reata. Porque, como decía el chunche que le diste antes de comenzar, el miedo genera ira, Ajá. porque perdés el control. Cuando perdés el control de una situación, lo que te da es cólera, ¿va? Sí, esa es de la frase del maestro Ajá. Yoda, que él es el que decía, el miedo es el camino hacia el lado oscuro. Ajá. El miedo lleva a la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento y veo mucho miedo en ti. Ajá. Bueno, es que Ah, ese qué fue bueno. buen episodio, ese Vas, fue buen Mira, vas episodio. pues. para ahí, va. Sí. Cabal. Te veo que vas para ahí. Sí, te veo como que ya la jodiste. Pero es que fíjate vos que, yo no sé, yo soy de la idea que el miedo en realidad no te activa el hecho de reacción. Ujú. Yo soy muy de la idea que el miedo solo es la fase que necesita tu cuerpo para llegar al momento de acción. Ajá. Porque hay mucha gente que con miedo se queda quieta. Entonces, Ajá. esa fase de que el miedo en realidad es un instinto de supervivencia, mucha gente no la tiene. Lo que pasa es que a veces precisamente lo que necesitas es quedarte quieto. Yo pienso que la reacción de paralizarte es como una reacción de camuflaje también. Ajá. Así Es, como es bien primitivo. como Ajá. la señora esta del video que se hizo viral en estos días, de que estaban almorzando su picnic en México, cuando llegó un oso. Y era un osote de esos Era un grizzly. oso grandote y se les llevó a subir a la mesa. Como los pobres animales no tienen comida actualmente Claro. en su hábitat, entonces se salen a buscar comida y se les llevó a subir a la mesa y se voló los tacos de la gente. Y para mientras habían dos señoras y un niño, y la señora del niño lo agarró y se quedaron como muertos, ¿va? Pero es que por eso, Ajá. a eso Puchica, voy yo. Pero qué nervios de hacer. Lo que pasa es que, quiera que no, subconscientemente tenés la idea de qué hacer Ajá. en ciertas situaciones. O sea, tu idea de un oso, todo el mundo, casi que la mayoría ha visto en películas, ha oído que no, cuando miras un oso no tenés que correr, no tenés que asustarlo. Sí, si corres ya te volas. Ajá, o sea, todo eso lo te has va a visto. alcanzar. Entonces, ¿qué pasa? Con tu miedo, por supuesto. Está el miedo y como vos decís, como funciona tu adrenalina, la adrenalina que hace que te aumente la forma en la que pensás, por supuesto. Y ahí es donde empezás a cranear, bueno, ¿qué hago? Pero después de que pasa el miedo y entra la adrenalina en juego. Ajá. El problema es Oh, que pero cuando eso esa Es adrenalina... en milisegundos, ¿va? Es que por eso te digo, así tiene que funcionar el cerebro. El problema es cuando hay personas que del miedo no les sube adrenalina, Ajá. sino que les baja la adrenalina. Entonces ahí Y es es- más complicado porque el pensamiento de reacción, supervivencia o huida no lo tienen. Bueno, Es como es el que caso- entonces es la selección natural, porque esos cuates a la Exactamente. hora de una situación difícil se van con Exactamente. pancho. Y uno no sabe por qué lado se va a ir, porque, ¿sabes Ajá. qué pasa? Que ahora estaba pensando que en el caso de algún percance automovilístico, el miedo te hace reaccionar inmediatamente, frenar o dar el timonazo. Pero ¿qué pasa si el miedo lo que te hace es que cerres los ojos?
Ya. Eso les ha Exactamente, pasado ajá. a algunas Eso personas. pasa La muchas selección veces. natural. Ante alguna situación de peligro, cerrad los ojos. Fíjense ustedes Ajá. que uno de los consejos que dan cuando le enseñan a manejar a uno, cuando es un buen instructor, es que a la hora de un frenazo, metes el frenazo y después de no sé cuánto sea El tiempo el adecuado. tiempo, ajá. Pero frenás y soltás el freno y lo volvés a meter. Ajá. Eso hace que en el primer frenazo, el carro, si seguís frenando duro, vas a patinar y te vas a ir directo a chocar. En el bombazo, el carro agarra control Ajá. y empieza a frenar de las 4 llantas. Y empieza a frenar. Con Pero corrección, si digamos. uno se asusta y solo frena, el carro sale disparado para adelante patinando. O según cómo da vueltas Pudiera o algo ser así, también. o se vuelca o algo Pero así. ese consejo de frenar, soltar y frenar es un consejo excelente, pero se necesita Sangre fría. La sangre fría. Ajá, o que estés con la lo que te adrenalina da a tope. la adrenalina Ajá. de entender que tenés que hacer eso o te vas a matar, ¿no? Ajá. Y es que por eso te digo, y es que ese miedo es muy diferente a estar vos solo en tu casa viendo tu película cualquiera y que oigas que se están cayendo las babosadas en tu casa. Ahí que chica, ahí no es como que vayas a meter el pie, ¿qué vas a hacer ahí? O sea, Ajá. ahí tu miedo es totalmente diferente porque como no lo conoces, no sabes cómo reaccionar, no sabes qué hacer. Y tu Ahí primer es más instinto, paralizante. Ajá. exactamente, es bueno. Me espero hasta yo ver qué está pasando. Ajá. Y ahí es donde Y está lo el jodido. instinto es de Ajá. camuflarte. Ahí el instinto es más bien de camuflarte, Sí, pues. de no hacer nada de ruido, de quedarte calladito. No, o sea, que el que esté ahí te Ajá. encuentre, ¿va? O sea, cabal, porque lo primero que tu cerebro intuye cuando es algo así es, hay alguien más adentro de la casa. Ujú. Ajá. Entonces, tu instinto de supervivencia empieza a trabajar con la idea de que qué pasa si esta persona entra. Hay momentos en la historia en los que, ponete, yo tuve mucho tiempo en los que yo tuve un montón de pesadillas, que yo ya estaba harto y a mí literalmente, yo me levanté y me acuerdo que estábamos con Amaris y yo cerré la puerta de la habitación y nos lloró un niño. Ah, la gran Pero yo pucha. como ya estaba harto de estar teniendo pesadillas, yo abrí la puerta de un solo. O sea, yo nunca pensé en realidad si sí había algo o no. Si había niño o no había niño. Exactamente, yo solo abrí la puerta y empecé a alegar. Pero, o sea, porque ya de por sí, mi cerebro ya estaba como que hasta cierto punto, en cierto límite de que ya no. Y por eso te digo, el miedo es jodido, porque te puede jugar la idea de que o te paralizas o te tira al agua sin saber absolutamente nada. Ujú. Que es Sí. lo que sucede muchas veces en el tráfico con la gente, de que se choca y al ratito ya van a ver qué chingados pasa. Cuando en realidad lo primero que hay que ver es, bueno, ¿había alguien más? ¿Pasó algo más? No, o sea, la gente del mismo miedo se levanta y se pone a alegar. Y sí hay una diferencia muy grande en el miedo, o sea, sí es... Es que hay muchos, o sea, el miedo debe tener miles de variantes, ¿verdad? Sí. Porque hay estos miedos Sí, que tienen relación directa con la supervivencia, pero también hay los otros miedos que se relacionan más a los temas que vamos a ir tocando en las siguientes semanas, que es un miedo más psicológico. Ajá. O sea, es un miedo más de la mente, diría yo, o es un miedo más relacionado con el terror, con el pánico que te provoca lo desconocido, por ejemplo, ¿verdad? Ajá, pero, Sí. pero por eso te digo, y entonces, ¿cómo catalogas un miedo como tal? Si vos buscas de dónde es el origen del miedo, no hay un origen en el miedo. No, O no. sea, no hay un origen en el miedo, no hay una historia específica de cómo saber qué es miedo, que no era terror y que no es fobia. Que por supuesto vayan a ver el episodio de las fobias. Ah, que sí, estuvo bueno. sí, que Sí, son es diferentes. cierto. Hoy Ajá. estamos hablando del miedo más enfocado a lo misterioso, Ajá, a las al cosas, misticismo. sí, al misticismo, a las cosas que nos provocan así cierto pánico, cierta Ajá. ñáñara, decimos aquí, que es una palabra que no existe, pero nosotros decimos, ay, es que eso me da ñáñara, Bueno, ¿verdad? esa es una palabra mexicana. Ese es pues este tipo de miedo. Ajá. Pero para ser específicos más en temas de fobias, tenemos un episodio que lo dedicamos a eso. Así es Así que es. diríjanse a ese Ajá. episodio. Fíjense Ujú. ustedes que hablando de mexicanos y de palabras mexicanas, hace algunos años, la empresa donde yo trabajaba compró una máquina en México Ujú. y la tenía que venir a instalar un técnico de allá de México. Y a mí me tocaba no solo tenerle preparada toda la onda para que instalara la máquina lo antes posible, sino que
la logística de los días que iba a estar aquí en Guate, pero yo había pensado que llevarlo a un hotel y no sé qué, que si mi patrón dijo que no, Nelson. que él tenía lugar en su casa para atenderlo como él se lo merecía y que tenía un cuarto con baño privado y toda la onda, ahí se lo llevó a su casa. Pero yo sabía, ¿va?, que en ese cuarto pues, había muerto la suegra de mi patrón. Pero no dije ni pío, ¿va? Incluso en esa misma cama, ¿va? Y entonces dice, pues al día siguiente se estaba sobando los ojos, el Toño se llama. Y el Toño sobándose los ojos. Y digo, ¿y tú qué tienes? Le digo, ¿no dormiste bien? Y me dice, no, mano, no dormí nada. Me dice, es que yo sentía que alguien se sentaba en la cama. Santo Jesús. Y yo no le podía, no me atrevía a decirle la situación. ¿Y qué hiciste? Pues ahí en México lo que hacemos es que les decimos un montón de groserías para que se larguen. Yo me recuerdo que eso dicen también. Y yo ¿no? le Tienen que dije de maltratar. todo, dice, para que se fuera, pero sí, después me costó dormir. Pobre doñita, ¿verdad? Salió ahí revirada. Pues, y es que el miedo depende a la experiencia de control que tengas. Ajá. Vas a tener menos miedo mientras más control sabes de la situación en específico en la que estás. Pero si en la situación en la que estás no tenés una idea de absolutamente nada, tu miedo es muchísimo más grande. Sí. Era lo que decimos, como tenías experiencia manejando, tu miedo al manejar es muy bajo a tu miedo a que te vayas a una iglesia y que te hablen por la espalda y vos estés solo. Sí, exacto. Y eso que estás en una iglesia. No digamos... No, y por eso te digo, yo no soy digamos muy... los que vivimos en casas viejas y pasamos muchas horas solitos. Yo soy muy de la idea que a uno el miedo lo vence de tal manera que uno puede hacer muladas con el miedo. Sí. Porque el miedo sí es Te puede jodido. sacar corriendo. En cierto momento te saca corriendo. Bien que te vas y decís, no, es que me aburría allá adentro solito. Sí, y es que esa es una cosa relativa a este tipo de miedo a lo desconocido y a lo misterioso o a lo espeluznante, digamos así, que no nos gusta aceptar que tenemos miedo. No. O sea, Exactamente, Uno- claro. Exacto. Uno quiere hacer la pose. Sí, así es que es que no me gusta mucho, es que hay mucho calor y por eso mejor me salí. O es que tal cosa, es que no. Fíjense A nosotros ustedes no que- nos gusta reconocer que una situación nos da miedo y quizás el reconocerlo haría que tal vez tengamos menos miedo porque podría pasar Exactamente. que al decir, miren, fíjese que tengo miedo porque estoy escuchando tal cosa y puede que el dueño de la casa nos explicara, no, es que es el ruido del refrigerador, por ejemplo. Sí, sí, Y ahí se los acabó el drenajes asunto. de las casas Sí. viejas hacen ruido. Exacto. Que la lámina cuando Ajá. se calienta y en la Sí, noche sí. truena y O la es diabla. que las puertas son de Claro. madera noble y entonces como hay calor la madera se expande, Cabal. etcétera, ¿verdad? Y Fíjate- por eso rechina. Fíjense, queridos oyentes, que nosotros vivimos en el segundo piso de una casa vieja, bien vieja. Y ahí en el primer piso vive otra persona. Y como por las circunstancias de la vida nos ha tocado convertirnos en criaturas nocturnas a nosotros, pero a él no. Por él le andamos haciendo bulla a horas, a deshoras, ¿va? Pero también yo tengo la seguridad que un día de estos, no ha pasado, pero un día de estos, cuando yo baje a medianoche en la oscuridad De la noche. de la noche, me lo voy a encontrar ahí abajo por alguna casualidad, porque él salga, porque él abra la puerta, porque no sé qué. Ese día yo me voy a cantar. Ya estás anticipando Sí, no, una es que escena sí, de miedo. cabal. Pues sí, porque es que algún día nos vamos a topar ahí abajo en la oscuridad y los dos vamos a pegar gritos. Eso que también. Y fíjense que ahí tocaste un tema que yo quería, que yo quería encontrar el momento de tocarlo también. Y es que nuestra mente nos juega un montón de pasadas Híjole. y nuestra mente es bien traicionera. Entonces, Ajá. nuestra mente nos hace anticipar un montón de situaciones y buena parte de los miedos que sufrimos son Ni existen. Ni existen, ni existieron, ni van a existir jamás. Pero nuestra mente tiene la habilidad de tejer Claro. un escenario en el que te va a llevar la gran diabla. Entonces, anticipamos demasiado Sí. y entonces estamos temiendo ese futuro que no va a pasar. Pero Exactamente. para mientras estamos sufriendo. Sí, para Porque mientras ya no- Para mientras nos está comiendo el ansia
de esa situación Ah, sí, que no ha pasado, ¿verdad? el 90% de la Ajá. situación es mental. Sí. Pues es que ahí es donde ya empezamos a meternos a camisas de 11 varas, porque yo te puedo decir, la mayoría de cosas son mentales, pero yo he visto muchas cosas que al final no resultan siendo tan mentales. Pues, o sea, Entonces ahí vamos a otra cosa que es la sugestión. Ajá. Como conocemos historias, ya sea reales o ya sea que nos las han Ajá. contado de primera mano alguien en quien confiamos que le pasó, o incluso cosas que tal vez cosas extrañas o sin explicación que nos han sucedido, como tenemos esa experiencia, entonces nos sugestionamos. Por ejemplo, Ajá. alguien que ha vivido en una casa y dice, no, es que a mí en esa casa me espantaban. claro. Los siguientes inquilinos de esta casa ya van a llegar con la sugestión De que los espantan, de que claro. los espantan, y entonces cualquier sonido que sea completamente explicable y lógico, a ellos les va a causar pánico, claro. porque ya están esperando esa situación que escucharon o que vieron en la televisión o que les comentaron o que tal vez les pasó Y es en que- otra casa. Y que Ajá. debería de ser al revés. Ajá. Porque uno cuando va a un lugar donde sabe que lo pueden sugestionar ante esa situación, uno normalmente debería llegar con la idea de voy a buscar el ruido para ver si en realidad es cierto. Ajá. O sea, no que uno va con la idea de que lo voy a escuchar y yo sé que sí espantan. O sea, cuando en Sí. realidad la mente humana debería de trabajar con la idea de yo voy a ir a ver si esto es cierto. Sí. Para poder comprobar a base de prueba y error si eso es verdad. Pero, Sí, Pero es ¿sabes que- qué pasa? Ajá. Que no le gusta a la Mara hacer eso. Porque, ¿y si sí? O sea, siempre existe la bendita maña de la gente de, no, hombre, pero ¿y si sí? Y sí, Exacto. sí. Y si voy a descubrir algo que Ajá. no quiero descubrir. Fíjense que eso por una parte. Pero también, por otro lado, resulta de que es que somos unas criaturas bien extrañas, paradójicas, contradictorias, y nuestra mente por definición, nuestro pensamiento por definición es contradictorio, es cíclico, es paradójico, es engañoso. Es de todo. Y es de todo. Yo no sé por qué le hacemos caso a veces a la mente. ¿verdad? Yo no sé Sí. por qué, sabiendo Siempre. cómo es nuestra mente de engañosa, un día de estos tenemos un pensamiento y le hacemos caso. Entonces, no, hombre, hay que hacerle caso a una parte nada más, pero hay una buena parte de la mente que son puras babosas. Y entonces resulta que nuestra mente es muy curiosa. Y a veces Exactamente. sabes que, y le encantan. Yo no sé por qué nos encanta lo misterioso. Nos encanta las cosas que están así como a sí. medias. Nos encanta el misterio, nos encanta el suspenso. Ajá. Y o por lo aunque menos nos a un buen porcentaje de la Exacto. gente Entonces, le gusta eso. sí, pero no lo rechazamos del todo. O sea, hay alguito ahí, pero como decía una canción, ¿a qué? Me asusta, pero me gusta. No sé qué más dice, pero Bueno, había sí. una como de salsa, ¿verdad? Que Sí. decía, me asusta. Es que yo creo que en pero me realidad- gusta. Del can. Yo creo que en realidad toda esta cosa del miedo te asusta el resultado, Ajá. Ajá. pero te gusta el El proceso. proceso. Exactamente. Sí, por supuesto. Eso es lo jodido de esto también, porque Por supuesto. hay mucha gente que se mete a estas vainas de brujería con esa misma lógica. No, yo voy a ir a ver qué es. Sí, pues. Y cuando ya llegan, ya miran toda esa vaina y se dan cuenta de cómo es toda esa vaina. Ah, no, ya no les gustó, ya les entra esto, ya les entra lo otro, y que ya le entra que depresión, y que porque esto, porque lo otro. Yo creo que es peor esa babosada de salirse. Ajá, o sea, hay que saber salirse. O sea, al hecho es de que la gente no sabe interpretar bien la forma de tener miedo. Ajá. Por supuesto que Hollywood nos ha venido trayendo desde Olvídate. años, añales, Olvídate. el miedo de cómo llevarlo nosotros, y nosotros le decimos que sí siempre. O sea, es más, en todas las películas de miedo te das cuenta, y si en realidad te sentás a ver una película de miedo ahora, te sentás y ahorita lo va a asustar. Ah, no. Ah, uy, ya lo asustó. Sí, pues. O sea, ya ni siquiera tiene Ese ese es bien, toque. es bien predecible, ¿verdad? En las Se ha vuelto películas. muy predecible. Ajá. Es que realmente también ya no hay maneras. Pero por eso te digo, ahora es predecible. ¿Por qué? Porque ya no tienen con qué jugar. O sea, ya no. es muy rara la Sí. película que tiene un Que- concepto fresco Y que, con el que jugar. Por ejemplo, te pongo un ejemplo de una película que se llama Pregúntale la mano. ajá. Que es una película donde unos chatos agarran una mano que tiene unas firmas y la diabla, y le preguntan algo, y la mano los posee a ellos, Hijo de la gran puchica. y se arma un relajo. Pero en la misma parte de la película está la escena donde los amigos están atrás de la persona que está poseída tomando video. O sea, te juega la perspectiva del miedo de la persona que agarró la mano
Ajá. y la persona que está atrás viéndote, grabándote un video porque la chingadera que sí, que para el TikTok, que para el Facebook. Sí, como así. Es que así es la onda ahora. Entonces, ese tipo de películas son frescas. Pero vos me pones a ver, ponete La Monja, Ajá. que es una muy buena película, yo no digo que no, Ajá. pero tiene las mismas Sí, bases de cliché de que tiene que empezar bien, tiene que haber un poseído, tienen que haber sonidos, tienen que haber gritos, tienen que haber muertos, y al final Te no se pega va al unos demonio sustos. porque se va con otro. Te pegan unos sustos buenos cuando suben la música, todo Ajá. bueno, pa, va, y nada más, ¿va? Exactamente. El pedazo que sí es bueno es el pedazo donde el cuate está, que lo enterraron vivo, está clic, 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 jalando la sí, cara. olvídate. Uno lo quiere que lo saquen rápido, Fíjense que les queremos comentar que el año pasado, en el mes de octubre, también dedicamos cada semana a un tema específico. Este mes no lo vamos a repetir, pero es interesante que vayan a los episodios de octubre del año pasado. Vamos a tratar de ir poniéndoles los enlaces para que los encuentren. Hubo un episodio que tratamos específicamente de películas de miedo. Sí. Se los recomiendo. Ahí Buenísimo. hablamos de películas muy antiguas, de las primeras películas de miedo y de los elementos de los que estamos hablando cabalmente de una película de miedo, ¿verdad? Miren, mucha, hay gente que no mira una película de miedo. Claro. Una de mis hijas, por ejemplo, Dari, no mira películas de miedo porque dice que después tiene sueños, que después tiene pesadillas y que tal vez se arriesgue con alguna así light de día, de noche, nada. Pero el concepto, según estaba yo leyendo hace un rato, el concepto de la gente que ve películas de miedo, y yo tengo eso que estabas diciendo vos ahorita, ya no me asustan, yo quiero que me asusten y ya no me asustan. De vez en cuando alguna película te mete un buen susto, pero lo que pasa es que uno lo que gana con eso es el subidón de adrenalina. Y como en realidad no pasa nada porque solo estás viendo tele, ¿va? Entonces sentís el subidón. Pero después de eso, la misma experiencia de haber sentido el subidón y luego bajar, te provee un desestrés. Es para quitarse uno el Porque estrés. tal vez tenés la capacidad de bajar ese subidón, pero Ajá. si hay personas que solo tienen ese estrés del susto y después no tienen la capacidad de desestresarse, o sea, tal vez no les causa o no llegan al punto de relajación, se quedan con el susto en el cuerpo, como dirían los abuelitos, ¿verdad? Uno de los secretos es decir malas palabras. Cabal. Cuando le hagan el gran susto, decir la palabra con P o la palabra con M. Pues, y es que también esa es otra vaina que también es muy jodida del miedo. Porque no es lo mismo una película que te hablen de demonios y todo a una película estilo La Masacre de Texas. Ajá. O sea, que es otra película de miedo, pero que es de sangre, Sí, como las de Juego del Miedo, o Saw y todas estas cosas. Son muy chucas. Pero a eso voy yo. O sea, el miedo que te juega es diferente Es diferente, pues. al miedo que puede ser por espectros, fantasmas o loto. Ajá. O el miedo de una película que hasta... Lo peor es que cuando empiezan con esa vaina de basadas en hechos reales, uno ya se empieza a hacer mil historias. Bueno, ahorita para bajarnos un poco el miedo, Y la vamos a adrenalina. leer unos comentarios. Ah, porque muy hay bien, uno muy bien. interesante por acá. A ver, a ver. Vamos a leer de nuestro seguidor Julio Roberto Arce. Saludos, Julito. Julio, gusto. Dice, interesante charla. ¿Quién no usó los chapulines de Cateco. Cateco. Industria de calzado, no sé qué es el Técnico, americano. universal. Gracias, Ajá. gracias. Dice los Bracos y unos que otros los Canadá de México. Pero Ala, sí. quizás Clarita nos compartiera ese secreto de cómo debemos amarrar los zapatos. Sería interesante conocerlo. Dice. Saludos, un bonito tema. Los veo la próxima semana. A ver, Muchas ¿cómo es lo de gracias, los Julito. zapatos? ¿Cómo es lo de los zapatos? Así de una Aprovechamos vez. para agradecer a nuestro seguidor Julio, que él siempre tiene la deferencia de compartir en sus redes sociales nuestro programa, de Yes. dejar comentarios bien interesantes, comentarios nostálgicos, y es uno de nuestros seguidores estrella. Muchísimas gracias, Julito. Gracias, Julio. Pues fíjense que esto que dice de cómo atarse los zapatos hace referencia a que en la semana pasada les contaba que yo aprendí a atarme los zapatos hasta que tenía como 38, 39 años, que un señor con el que yo trabajaba me enseñó. Resulta que, vamos a ver si la cámara ve. Este es un cordón de zapatos que me acabo de quitar de mis zapatos que tenía puestos. Para complacer a Julio. Exactamente, para dar la demostración aquí. Resulta que yo hacía una gasita,
otra gasita y después las 2 gasitas las ataba y listo. Ajá. Pero aquí es muy fácil que se desaten y yo siempre andaba con los zapatos desatados. Este señor me explicó que se hace una gasita, luego la segunda gasita hay que pasarla por detrás de la primer gasita, se hace la gasa y en este agujerito que queda, al pasarla por detrás, en este agujerito se mete la segunda gasita y entonces el nudo queda como doble. Y entonces es un nudo que ya no se deshace tan fácilmente. Siempre se puede deshacer con el tirón, pero queda más fijo. Así se deshace. Entonces no se deshace cuando caminas, sino que se deshace hasta que tiras de las 2 cuerdas Ah, qué interesante. y Mira, ve. es un nudo que queda más fijo. La gasa, la segunda gasa hay que pasarla por detrás de la primera gasa y en este agujerito que queda, pues aquí se mete la segunda gasa. Pucha, imagínate, yo no lo hago así tampoco. Está Yo como- yo primero hacía- lo amarro una vez, Exacto. después le hago las 2 moñitas, las junto como la Sí, primera que vos dijiste y Exacto. listo. Y era lo que yo hacía, hacer el Ajá. primer Exactamente. amarre, exacto, Ajá. hacer el primer amarre, después hacer las dos moñitas al mismo tiempo, las 2 orejitas, y estas 2 orejitas sencillamente la pasaba una detrás de la otra Y ya. y listo. Pero así se desatan. En cambio, de esta manera, pues primero el amarre básico y después gasita. Segunda gasita pasa detrás de la primera gasita y en el agujerito que queda aquí abajo se mete y este nudo queda más firme y ya no se te desata el zapato. Entonces, Bueno, esta es la manera correcta de atarse los zapatos. ya. Y aprovecho Me para declaro comentar. inculto para la amarración de zapatos. Fíjense que quería comentar, aprovechando que se me olvidó en la semana pasada, quería comentarles de que en la Cuarta Avenida y no sé qué calle es, 14 calle, donde está aquella tienda que se llama Nichols. Ah, sí. Sí, allí hay un señor que vende cordones de zapatos de todos los colores que ustedes necesitan. 15 calle y Cuarta Avenida. 15 calle y Cuarta Avenida. Allí se pone un señor que vende cordones de zapatos rojo, amarillo, turquesa, verde, mostaza. El color que Mira, ustedes qué cool. necesiten, el largo que ustedes necesiten, de estos de estilo redondito y de los que son planitos. Si necesitan, Ahí pone toda su mercadería en la vitrina de la agencia R.A. Nicol. R.A. Nicol es la agencia, exactamente. Pues allí, afuera de esa tienda se pone este señor todos los días, desde muy temprano de la mañana, a vender cordones de zapatos. Así es que si necesitan, allí los pueden ir a encontrar. Y es un espectáculo verlo porque tiene de todos colores. Entonces, para la foto queda buenísimo el cuadro. Jesús. Pues miren, Qué así que ya chilero. saben a dónde ir a comprar los cordones o cintas de zapatos que ustedes necesiten. Excelente Está bien. comentario. Gracias, Julito. Tenemos otro y esta incluye una parte de una canción. Ah, pues entonces la va a tener que Que la cantar. cante, Sí. que la cante. Dice, qué buen programa, siempre el episodio les queda súper. La canción que menciona ahorita, así se llama, Tacones Rojos de Sebastián Yatra. Y dice así. Dice, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, Sí, pues. la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos. ¡Bravo! ¡Qué bárbara, qué bárbara! Muy bien, muy bien. Y dice que es género pop latino. Ah, muchísimas gracias Para por los que ese estábamos con comentario. la curiosidad. Muchísimas gracias, excelente. Ah, qué cool. Mira, ya Muy sé cuál es bien. la canción. Ya, ahora ya sabes, sí, Muy pues. bien, muy bien. Sí, está Bien, buenísima. ustedes, y también en la semana pasada ya nos volvimos a salir del tema del miedo, pero se nos quedó en el tintero lo de los chapines. A nosotros los guatemaltecos nos dicen chapines, derivados de unos zapatos que se llamaban así, que eran rarísimos, así, unos zapatos altotes que se usaban en la época de la colonia y que servían principalmente para que el calzado, o sea, se usaban como sobrecalzado para no enlodarse los pies en las calles de tierra de la colonia cuando estaba enlodado. Entonces, esos zapatos que son algo feitos se llaman chapines y a raíz de que en Guatemala se usaban esos zapatos, nos viene el A apodo de nosotros nos dicen chapines a chapines. nosotros, sí, los Miren. demás Ah, países mira, pues. centroamericanos. Que acuérdense que todas las provincias querían ser la que tuviera la hegemonía y habían ciertos roces ahí porque en Guatemala estaba la capital del reino.
Ah, qué interesante. Ah, cierto, Ajá, sí, Qué pues. interesante. A ver si conseguimos una foto de estos zapatos Yo chapines. se la mandé a producción. Ah, excelente, porque Ajá. así que nuestros seguidores conozcan también cómo eran los chapines. Sí. Los chapines, qué buenísimo. Y retomando el tema de las películas del medio. Del miedo. Pues, ¿por qué quiere uno ver una película de miedo? Es que esa es otra vaina también. ¿Para qué chingados quieren andarse martirizando ahí con esa vaina? Pero y no. es ¿Por que- qué? No, y deja eso. ¿Por qué quiere verla? Y de noche. Sí, O sea, es que qué sí. chingadera también, hombre. Y con la luz apagada, si es posible. Es que yo creo que es ese subidón de emoción que te da una película así. Porque decime algo. Ahorita no. Pero cuando estabas patojo, como no querías ver una película de miedo con tu traida. Ah, sí. ¿Ves? O sea, ahí está la vaina. Y peor si la mirabas de noche o en el cine. Hasta aquel grupo, La Gran Familia o la FM de Zacapa, no sé cuál era, tenía una canción que se llamaba Mi novia le gustan las de miedo. A mi chica le A mi gustan chica. las de miedo. Y a, Sí. y a mí las de Estalón, decía. Sí. Va, pero por eso te digo, imagínate. O sea, Sí. yo creería que va en ese mismo rollo de que, Sí, porque por supuesto, vos ahí te daba sos el chance. caballero Sí. perdido de la oscuridad. Que decís, vos no daba- te preocupes. te daba chance de abrazar ahí y decir, no tengas miedo. ¿Has visto Yo la te- película yo de te- guardaespaldas? Ah. Yo voy a ser tu... ¿Cómo se llama el del guardaespaldas? Kevin Costner. Cabal, yo voy a ser tu Yo voy a ser Kevin Costner. Costner. Pues miren, hay un asunto con esto del miedo y es que recuerden que, retomando un poco lo que hablábamos al principio, los miedos son racionales o irracionales. Las películas de miedo podríamos decir que es un miedo irracional porque estamos frente a una pantalla, Claro. sabemos que es una función Ajá. y se supone que eso, razonamos que es una función, pero nos da miedo igual. Sí, o sea, y que la se va a acabar reacción- dentro de un ratito, pero para mientras dura, sí, estás y que dura hora inmerso. y media y que después te vas a matar. Ajá. Incluso ciertos aspectos de la película después la vas a comentar y te vas a matar de la risa. Sin embargo, recuérdense que nuestro cuerpo, o sea, nuestra biología no ha evolucionado tanto como dice nuestro pensamiento, porque yo pienso que nuestro pensamiento no ha evolucionado. Yo creo que tampoco. van de la mano los dos. Sí, pero digamos que nuestra biología es bastante primitiva. Entonces, vos sabés que esto es una película, porque a Clint Claro. Eastwood le están quitando la cabeza, por ejemplo, ¿verdad? Ajá. O lo están matando, lo están descuartizando, pero mañana vas a ver otra película donde él es el traidito Sí, y va a pues. salir bien guapo. Ajá. Entonces, tu mente sabe eso, pero tu cuerpo solo ve que lo están descuartizando y tu reacción visceral es la misma. Tu adrenalina es la misma como si eso estuviera pasando en la realidad. Entonces yo pienso que tenemos que tener cuidado también de no ver excesivamente películas de miedo porque estás exponiendo a tu cuerpo a un sufrimiento innecesario. Entonces ya no Y que te jodimos. puede causar algún problema. Porque Ya valí madres. recuérdense de que este miedo genera un estrés. Precisamente este estrés, esta ¿cómo se llama esta? El ¿qué? Zona. La cortisona que Cortisona, genera el ajá. estrés. Esto te hace huir. Pero vos en una película de miedo no necesitas huir. No, pues. Pero tu cuerpo sí te está preparando para huir. Y entonces vos no huís, sino Pero- que seguís viendo la película. Entonces a tu cuerpo lo estás exponiendo a un estrés innecesario. Pero fíjense ustedes que dentro de ese mismo contexto, uno se vuelve muy cuerudo. Yo ya estoy muy, muy cuerudo con las licas, ya no me dan miedo. Incluso la percepción de cómo vi las películas hace años y cómo las veo ahora me ha cambiado mucho. Ajá. El Exorcista, por ejemplo. Puchica, la primera vez que vi El Exorcista se me metió el... Buenísimo. Pero lamentablemente no puedes revivir esa primera vez, ¿verdad? Entonces, ya la he visto otro par de veces conforme han pasado los años. Y ahora veo a la chica que el centro de neurálgico de la película es la patoja deformándose y vomitando y haciendo gritos y toda la cosa. Pero en realidad, ya solo lo miras como que hay chispa. Pero la película en realidad es una película policíaca. Claro. Porque Es que era una novela policíaca. Sí, hay un policía que anda siguiendo la pista y de ver quién está matando a la gente y toda la cosa. Y ya después la mira uno desde otro punto de vista completamente. Igual me pasó con Alien, el octavo pasajero. La primera bendita vez que vi esa lica, mucha. Y habíamos ido al cine con la esposa de mi papá y con mi papá y no sé si iba mi hermana también. Pero la esposa de mi papá
se pasó toda la película con los pies subidos en el sillón y con la cara tapada, porque no soportó. Y ahora yo quise ver hace poco la película y ya no me pareció hasta aburrida. Claro. Ya no la terminé de ver. Es que sabes qué es lo que pasa también. Y eso lo digo yo, no soy ningún experto, pero nuestro cuerpo está hecho a base de entrenamiento también. Y acordate que todo lo que reacciona en el miedo es el sistema límbico. Sí, pues. Y si vos le das candela, Ya, sí. simplemente lo estás entrenando para saber qué te va a dar miedo y qué no te va a dar miedo. Entonces simplemente Ajá. tu sistema límbico ya va entendiendo que es una película que no es. Lo que pasa es que nos ponemos un poquito más rebuscados entre saber. Porque, por ejemplo, como vos decís, la película Exorcista al principio fue buena. Lo que pasa es que también cuando hay cosas detrás de la película que llegan a tus oídos y más como llegaban antes, Sí. puchica, ya te generaba un morbo quererle ir a ver. Porque si te decían, no, es que lo que pasa es que cuando estuvieron grabando la grabación tenían que hacer misa porque se movían cosas, Sí. pasó esto, se quemó el set, se quemó Es esto. muy famoso todo lo que pasó en esa... Y es una liga que uno dice, puchica, la necesito ver. Por supuesto, yo no voy a negarlo. Esa es una de las mejores películas de miedo. Es excelente. A la historia ya no. Excelente. Pero es una de las mejores películas de miedo que empezó con este rollo de posesiones y de la gran diabla. Meterte. Pero ahorita ya no me das películas así. Ahora sí, hay una película que se llama Siniestro, Ajá. que fue del 2012. Ajá. Esta película fue catalogada como la mejor película de miedo Ah, no hasta la he ese visto, momento. claro, me la voy a conseguir. Y o sea, es una liga que en realidad sí te envuelve en la atmósfera de la película. Que era lo que yo te decía, cuando una película de miedo no específicamente te tiene que pegar sustos, pero cuando te envuelve en esa atmósfera y ya te empezás a ver la liga más en serio, ya es una buena película. Ajá. Pero cuando simplemente te desconectas de la película porque ahorita va a pasar tal cosa, ya se jodió Sí. el asunto. O cuando la agarras de chiste, ¿verdad? Porque a mí me ha pasado a Exactamente. veces, que he estado viendo una película de terror, pero que yo le empiezo a encontrar gracia a todas las cosas y me invento, pero ese es un mecanismo de defensa mío para que no me asuste. Sí, pues. Me empiezo a inventar diálogos y me empiezo a inventar situaciones alternas y termino riéndome de la película, de algunas, de otras no. Yo algunas películas de miedo a la mitad la he apagado y no la sigo viendo. De algunas películas ¿Pero por del qué? cine ¿Porque no te gustaron? de algunas películas del cine me he salido. O ¿Sí? sencillamente, cuando yo veo que viene una escena, me tapo los ojos y no las miro. Porque yo sí considero que es un estrés innecesario al que estoy sometiendo a mi cuerpo y que y no quiero. Ya yo tengo estrés en otro montón de cosas Sí, va. en la vida real. Ya mi vida es muy Entonces, estresante sí, como o para sea, andarme jodiendo yo pienso, solito. sí, pienso que es un estrés innecesario y que está bien. A veces de vez en cuando es rico ver una película de miedo, pero para mí, que ojo con ver demasiadas películas de miedo, porque yo sí pienso que estamos sometiendo el cuerpo a un estrés excesivo. Pero imagínate, yo lo veo al contrario. Mentalmente podemos estar, qué rico, pero el cuerpo ¿está acumulando estrés o no está acumulando estrés? O sea, Pero- yo dejaría pero eso. estrés del bueno. Bueno, ahí nos metemos a 11 varas. Ahí nadie como va a diría andar Don. hablando babosadas. Ahí nos metemos a No. 11 varas. O sea, si tu cuerpo está reaccionando ante una amenaza que no existe, estás aumentando estrés innecesariamente. Entonces, Pero yo lo veo diferente. O sea, Ajá. para mí el hecho de ver una película que de verdad me asuste, pucha, hasta algo que está con la espalda más aliviada. Digo Sí, yo, pucha, qué buena película. Así como mi tío Mingo. Mi tío Mingo iba a ver Rocky y salía repartiendo trancazos. Es de la boxeador. Él se metía en el personaje. Sí, pero pegándole a todos los que iban con él. Y yo te digo, yo tuve un ejemplo con una película así que fue la de Exorcismo Documentado, que es una película guatemalteca. Y, Es yo, una- yo tengo ese tu disco ahí, lo quiero ver. Hombre, Es se me ha una olvidado. película fascinante para haber sido hecha guatemalteca. Por supuesto, tiene videos que son recortados de la cosa aquí del ¿cómo se llama esto? De la arquidiócesis. De la arquidiócesis de Guatemala y Ajá. todo, donde sí hay videos reales de un exorcismo y la gran diabla. Es una película que a mí me fascinó de principio a fin. Y que parece que sí pasó. Y que sí fue cierto, y sí hay un montón de historias. La casa donde salen en esa película Exacto. está abandonada, nadie quiere vivir en esa casa. Pero hay un parqueo ahí. Ajá, hay Sí. un parqueo ahí, pues, y que sí hay un tour así que puedes entrar y la bandera, pero nadie quiso vivir ahí, nadie la quiso comprar, o sea, Sí, y pues. los que la compraron al ratito iban patitas para afuera. Sí. O sea, sí tiene su historia, pero Hay que por eso botar te esa digo. babosa. Pero yo cuando la vi,
Puchica, yo quedé fascinado. Yo hasta ganas me dieron de seguir viendo películas así. Sos fan. Sí, yo Ajá. pienso que aquí hay una división entre a las personas que esto les causa una relajación Estrés. y a las personas que les causan estrés. Esto es lo mismo que subirte a juegos mecánicos. Ah, sí. Hay personas a quienes les encanta subirte a Ah, juegos mecánicos exactamente. y entre más peligrosos sean, es mejor y bajas más entusiasmado y relajado. Con querer otro y otro. Y- Ajá. exacto. En cambio, hay personas que eso les provoca un pánico y un estrés que les puede ser hasta peligroso. Yo Claro. soy de esas personas. Yo no me subo ni a la montaña rusa de los niños, ni a esas que son ni a ese gusanito de niños. Yo ni a eso me subo. Ni a la porque me causa- noria, mira. La Ni a la me noria de causa 4 horas. demasiado estrés. O sea que definitivamente no podemos pensar que todo el mundo, ay, no, hombre, mira esa película si tampoco es para tanto. Tal vez para esa persona sí es para Sí, es para tanto. mucho. Que sí es para mucho. La última Entonces, vez que yo fui al IRSA, los juegos, ay, bien pesados, ay. Y todos, ay, que no sé qué, que no sé cuántos, que... Y de repente, así con menosprecio, a este viejito que se va a subir a esa babosada. Ay. Y yo les demostré que sí se podía. Yo soy Me- gallo me todavía. me Dios. gané el Él, respeto, la muchachos. machosidad. Hay una Aquí dijo el babosada, hay hombre, una ah. babosada ahí que lo paran a uno así inclinado para atrás y ya te avisan que en un momento 3, 2, 1, 0 se te va se va a quitar el piso donde estás parado y vas a salir disparado para abajo. Queda así para arriba. Sí, y el primer jalón de adrenalina es estar ahí parado y saber que se te va a quitar el piso. Y cabal, va 0 y salís como, pero disparado, es una cosa horrorosa, pero me subí. Pues, Es que también ajá. hay otra cosa Y lo volverías. que uno no capta el miedo, que también es lo que yo les digo. O sea, cuando uno en realidad se propone en quererse a quitar el miedo, eso también te genera un sustituto de adrenalina que es más confortable. Cuando vos decís, ya me harté de que no puedo ver ni una sola película de miedo, no, tengo que ver qué chingados hago para ver una película. Porque Pues- tal vez en el futuro voy a querer verla y no voy a poder. Y cuando en realidad lo haces, llevas un proceso, por supuesto, eso no se trata de la noche a la mañana, claro, pero llevas tu proceso y lo logras, empezás a darte cuenta que entonces es posible. Ajá. Yo pienso que eso es para unas personas y para otras no. Sí, En de el caso plano, de los como juegos todo. mecánicos, yo me he propuesto enfrentar mi miedo y me he subido y me he arrepentido totalmente cuando... Y eso no, y gracias a Dios esos juegos no duran mucho, duran ¿Qué 30 segundos. necesidad tenía Y yo yo de digo, eso? ¿qué necesidad tenía yo de venir a sufrir? Me quité minutos de vida, me quité mis células, ahí yo no sé cuántas neuronas perdí, cuántas células se me murieron innecesariamente. Entonces yo si no soy de esas Saber personas. cuántas salchichas te dejaste de comer ahí. Sí, entonces yo no soy de ese tipo de A personas mí, que yo se no me enfrenta subo a sus porque me da miedos. miedo que me desmaye y diga yo que gana de la la mía que me gran- miren ahí todo desmayado. Yo, Sí, ay, le digo ya Digo, no, qué Yo, vergüenza. es las- Pobre este flaquito. Sí, yo tal no vez aguantó. ha habido un par de veces que yo he dicho, no, hombre, tantas personas, y más cuando realmente delante en la fila ves que va una persona de la tercera edad y que se sube bien contenta, y la viejita Para va- demostrar que sí se puede subir a los y la juegos. viejita baja contenta y a hacer la cola nuevamente. Yo digo, no, hombre, si esta señora se subió, me voy a subir yo. Cabal. Cuando ya venís para abajo, yo digo, ¿para qué me subí a esta cosa? Me voy a morir y por gusto. Por su culpa, Y me- señora. Me voy a morir y por gusto. Entonces, definitivamente yo no estoy en ese grupo que enfrenta sus miedos. Yo estoy en el grupo que evita los miedos completamente, ¿verdad? Pero miren Ajá. ustedes, volviendo al tema de las películas de miedo, a mí se me ha quitado el miedo de muchas películas, pero hay una película vieja, una película que no saca grandes cosas de sustos ni de Ajá, ajá. efectos especiales ni nada, pero el trama. el argumento es tan psicológico que todavía me pone, pero ¿Cuál del película? miedo, hasta el viento tiene miedo, una película mexicana. Pero Ah, esa es muy película buena. muy yo vieja, miro sí. esa buena. película y al rato me da miedo bajar al primer piso porque se me va a aparecer Pero es lo que yo te digo, es por la atmósfera que genera esa película. Esa se me película va a tiene una aparecer muy buena atmósfera. la Andrea, ¿va? Y el miedo psicológico. Y peor que la Andrea se aparecía en las ventanas, en la lica, ¿va? Yo digo, en la ventana de abajo va a aparecer la canchita. Y, ¡ah! Santo Dios. Cabal, y es que Pues fíjense que además
bueno, está este miedo al terror, está este miedo a lo desconocido, a lo espeluznante y todo. Ajá. Pero aparte de eso, cotidianamente tenemos un montón de miedos para los que sí necesitaríamos de saber un poquito más o hacer alguna terapia, yo qué sé. Porque uno tiene miedo, imagínate, hay hasta miedo al éxito, ¿verdad? Sí. Miedo, Claro. miedo a lo nuevo, miedo a enamorarte. Ajá. Pero yo creo personas no que tienen pero miedo a yo creería enamorarse, que ese ajá. tipo de miedos, cuando ya son muy específicos a algo, ya se van volviendo como fobias. Sí, ya Porque yo diría necesitan que, tratamiento. ajá, porque yo soy de pensar de que el miedo en específico es esta situación en la que no sabes qué hacer y todo, pero se te pasa. Ajá. Pero cuando después de este miedo tuviste la mala suerte de que ibas caminando y pasó un güiro por la ventana y de repente vos te imaginaste la película, te entró miedo y ahora ya no podés ver a la ventana porque te da miedo. Ajá. Ahí creería yo que esto ya no es miedo. O sea, esto ya pasó a ser una fobia. Ya se te está yendo la vara. Ahí, por hombre. supuesto, tenés que tener terapia, por supuesto, Sí, como pues. lo dijimos. Ajá. Tampoco hay de que subestimar y solo decir, ay, no, hombre, vos no seas exagerado. Las Sí. fobias también, cuidado. Sí, Ajá. mucho Cuidado, porque cuidado. son muy complicadas. Cada Pero quien. el miedo, Ajá. o sea, esa situación que te pasa por segundos, milisegundos, es muy diferente a que lo tengas Es que a veces, recurrente. a veces tenés miedos, y yo vuelvo a los miedos fuera del terror y de lo fantasmagórico. A veces tenés miedo, imagínate, de encontrarte a cierta persona en la calle, ¿verdad? Yo O a tengo- veces tenés miedo a tu jefe. Exactamente. Sí, o a veces tenés miedo a hacer el ridículo, por ejemplo, ¿verdad? Y yo Exactamente. tengo 2 o 3 veces al día miedo de entrar al carro. Porque, miren, queridos oyentes, no se imaginan lo que significa entrar al carro en esta casa. La gran puchica. Es que de donde hay terror. tráfico, sí. Y, Ya pienso sacar el carro antes de... y para bien no tener que volver a decía, entrar. bien decía nuestra amiga Cindy en su comentario la semana pasada, ella comentaba el episodio del tráfico y decía que los problemas del tráfico pueden llegar a enfermar a las personas, ¿verdad? Claro. Sí. Ajá, porque te pueden llegar a ocasionar esto, el miedo. Sí, Palabra. es que, Ajá. por Es que eso hay, te digo. hay miedos, Y es un Para miedo todo- irracional porque exacto. muchas veces logro entrar bien fácil al carro, Diríamos que pero la hay otras mayoría, veces ajá. que me topo con cada salvaje. Y ahorita el miedo que tengo es de que no nos dé tiempo de oír los demás comentarios. a ver, Cabal. Vamos a ver. El último comentario es de Don Ramiro. ¿Qué tal, don Ramiro? Espero que esté mejor. Hola, don Ramiro. Muchísimo mejor. Dice, el uso del zapato va mucho con el clima, dice. En África, hasta el fin del día de hoy, camina mucha gente sin zapatos. Exacto. Si no, se los comen los leones. Y en Japón no hay leones. Ese cuate de- Tan La ocurrente. equitativa, novena avenida, entre 12 y 13 calles, zona 1, dice. Para evitar problemas, use taxi amarillo con pilotos que escuchen hablando de cositas. Dice. Ah, muy bien, buen consejo. Muchas gracias, Buen muchas gracias. consejo. Excelente. Dice, hay que usar botas vaqueras como yo, dice. San Judas no usaba zapatos, ni pie tenía, dice Rodolfo. Que vayan a escuchar la chopada del pie de El Judas. pie, sí. Del pie de Estuvo San muy Judas, buena sí. también. Bueno, dice, buen tema, pero los mejores zapatos y botas se hacen en Catocha. Muy Saludos bien. hasta Santa Catarina, Mita. Muy bien, Señor excelente. Jesús. Gracias, don Ramiro, por escucharnos, gracias por recomendarnos y gracias por sus comentarios que siempre son un puntazo. Es Quiero buenísimo. aprovechar para mandar un saludo a Pedro, que era el piloto del bus que me llevaba a mi trabajo, y él me comentó que escucha hablando de cositas, entonces... Saludos. Muchísimas Pedro. gracias, Saludos. Pedro. Muchas Gracias. gracias. Y una excelente persona, un piloto súper amable, súper considerado. De los que y, faltan el día de hoy. Le deseamos lo mejor en su trabajo. Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Y a todo el que se suba, si no tiene el me gusta y el seguir hablando de cositas, no lo suba. Pues fíjense que hablando de los miedos en general, quería recomendarles otro libro. Y este libro se llama El País del Miedo. Ajá. Este libro es del escritor español sevillano Isaac Rosas. Y este es un libro que trata de este montón de miedos que tenemos muchas veces irracionales, ¿verdad? El protagonista, esta es una novela que toca el tema del miedo bastante bien. El protagonista de esta novela es una persona, es un tipo que tiene pues muchos miedos, ¿verdad? Tiene miedo a un montón de situaciones completamente inexistentes, ¿verdad? Ajá. Y le provocan mucha ansiedad. Y él es consciente de que estas situaciones son irreales y son inexistentes.
pero aún así, pues les tiene miedo a esta Ajá. situación, ¿verdad? Como que su peor pesadilla sería tal y tal cosa, su peor pesadilla sería tal y tal cosa, cosas completamente irreales. Pues resulta que un día de estos, sucede una situación que realmente pues no era para tanto y se podía solucionar, pero en lugar de solucionarla, él comienza a huir. Ujú. Mientras huye de esta situación, le van pasando estas cosas que son las que él más teme, ¿verdad? Ah, gran Es como pucha. como que si sus peores pesadillas se van volviendo realidad. O sea, Jesús. el libro es una ficción interesante Buena. y se los recomiendo. Por ahí también producción nos va a hacer el favor de poner la La portada portada de de este los libro libros. porque me parece una buena lectura referente al miedo. Sí, y yo soy muy de la idea, de como alguien me dijo hace mucho tiempo, hace muchísimo tiempo, que el miedo, a lo único que hay que tenerle miedo es al mismo miedo. O sea, que eso hay que tener cuidado también. Pues Pero sí, que no- tampoco hay que dejarse llevar solo por el miedo. Exacto, Pues. que no te dejes dominar. Pero Fíjese que, ajá, también está la otra fase de tampoco te preocupes tanto por el miedo. Trata de buscarle la vuelta, porque si no, nunca también te vas a dar cuenta de qué tan capaz sos para algo. Si solo Ajá. tenés miedo y lo dejas ahí, no vas a saber en realidad qué tan bueno o malo sos para algo. yo agregaría que también recordemos lo que hablamos al principio, que el miedo es un mecanismo de defensa. Entonces démosle su lugar al miedo y su valor también. Ajá. A veces el miedo Ujú. nos protege de hacer estupideces, ¿verdad? Pues sí, sí. O sea, a cabal. veces el miedo nos protege de ir a cometer una burrada, ¿verdad? Y quería comentarles que es un dato curioso que en la medicina tradicional china las emociones están relacionadas con los distintos órganos y vísceras del cuerpo, ¿verdad? Claro. Y en este caso la emoción del miedo está relacionada con el riñón y con la vejiga. Entonces, una situación o sea, un miedo crónico, por ejemplo, nos puede provocar una deficiencia en estos dos Renal. órganos. Ujú. Y al revés, algún problema que tengamos, algún desequilibrio que tengamos en la energía. Recuérdense que para la medicina tradicional china, todo en nuestro cuerpo funciona por energía, ¿verdad? Ujú. Entonces, los órganos tienen que tener esta energía o ki equilibrado. Y cuando hay un desequilibrio de energía en el riñón, somos más propensos al miedo. Al miedo. Ujú. Y al revés, cuando estamos viviendo situaciones de miedo constante, estamos afectando nuestra energía del riñón. Mira. Entonces es algo muy curioso que tienen la medicina tradicional china y que pues para contrarrestar esto pues hay alimentos, por ejemplo, que se relacionan, o sea, hay alimentos que ayudan a equilibrar estas energías. En el caso del riñón, uno de los alimentos, curiosamente, son los frijoles. Ajá, qué ¿Sí? interesante. Uno de los alimentos precisamente son los... Los Ajá. frijolitos Qué bueno. pintos. Ya no voy a comer tanto, así puedo ver Sí. películas bien. Y miren, mucha, un miedo que no hemos tocado y con el que convivimos los guatemaltecos casi todos los días es el miedo a la violencia. Yo no suelo tenerle Claro. mucho miedo a la violencia porque jamás me ha pasado nada, nunca me han asaltado ni cosa parecida. Como decía mi amiga bien linda que hace tiempo que no veo. ¿Y quién se va a meter con usted con ese tamañote? ¿Va? Pero yo no creo que haya sido por el tamañote, pero he tenido la gracia de Dios de que nunca me ha pasado nada. Pero hay gente que convive todos los días con el miedo a la violencia porque también está desatado. Yo creo que es un miedo generalizado en nuestro país. Exacto. Lamentablemente en nuestras calles, en todos lados, porque antes recuerdo yo que decíamos, no hombre, que tal sector es peligroso, tal Sí, zona es ya roja. eso no. Ahora ya no Ahora ya existe. no, ya valió Ahora madres. en la mismísima zona 14 te pueden asaltar, Te en pueden- la ¿Sí? mismísima zona 10 que eran antes los sectores Sí, y supuestamente es que seguros. Es al Ajá. contrario, porque ahí los ladrones controlan que dice, bueno, este cargará una buena laptop, cargará un buen teléfono. Y aunque uno ande... En todos lados es ahora sí. Bien Pues ahora ya jodido. no solo controlan ahí, ahora ya Exacto. controlan en todos lados. Y bueno, y este es uno de los ejemplos de los que yo les decía que el miedo nos puede hacer actuar con prudencia, de no pasar por cierta hora, por ciertos lugares Claro. y evitar situaciones que pueden poner en riesgo nuestra seguridad, ¿verdad? Exactamente. Claro, y eso también es cierto. Sí. Pero sí, yo soy de la idea que el miedo es bueno, pero hay que tener cuidado. O sea, hay que Sí. tenerle respeto, porque Así también es. no es algo que se te va a tomar a la ligera. Algo que hay que darle su lugar cuando toca y hay que sacarlo cuando sea el momento Exactamente. también. Ajá. Así que no tenga miedo de suscribirse, ni de darnos like
ni mucho menos de apachar ahí la campanita. No tengan miedo. Que porque por supuesto. Se me había olvidado ahorita que dijiste, hoy sí celebramos con bombo y platillo los 1066 seguidores. ¡Bravo! Hoy sí, Muy muchísimas gracias, Sí, de son verdad. de veras. Sí, exacto. Son día de veras. Qué alegre. Llegamos Gracias llegamos. a todos y cada uno de los 1065, porque el 1066 soy yo. Cabal. Capaz que no se había suscrito hasta Cabal. ahora. Santo Capaz que él es el que le está dando Ay, suscribir y Dios. desuscribirse, suscribir y desuscribirse. Él se suscribe y se desuscribe cada semana, santo Dios. Pero bueno, igual, como seguidor, te damos la bienvenida, Me te emociono, agradecemos. es que me emociono. Y De verdad. esperamos que compartas en tus redes sociales nuestro programa. Gracias a las personas de verdad que nos siguen, a las personas que nos comparten, a las personas que están con nosotros en esta hora, a veces hora y pico de transmisión. Les agradecemos mucho. Esperamos Cabal. que se diviertan con nuestros temas, que aprendan alguna cosita y que por favor, cuando digamos algo erróneo, que nos corrijan, Claro. que nos comenten, que nos enriquezcan también con sus comentarios, que nos cuenten. En este caso, cuéntenos qué les da miedo. Cabal. Sí, Cabal que por sí. supuesto. Y yo les agradezco a todos. De verdad que yo no me imaginé llegar a este número tan rapidito y ve, de un día a otro casi que lo llegamos. Y programa 60. Cabal, y en el programa 60 ya lo confirmamos de manera efectiva y así que muchísimas gracias. Vita, Rodolfo y producción son los que están detrás de todo esto que se hace, que no solo es Gracias. sentarnos aquí. Gracias a Gracias, ustedes. director. Siempre a es todos. una experiencia excelente, siempre nos divertimos, como se los contamos muchas veces, siempre nos divertimos muchísimo en la grabación del programa. Antes de la grabación compartimos algún bocadillo, una cena. Hoy tenemos que agradecer a nuestra seguidora Alcira Girón que nos envió tamales, que estaban deliciosos, buenísimos. Sí. Y siempre pasamos el tiempo divertido, siempre nos matamos de la risa. Antes de comenzar a grabar tenemos unos minutitos así de preparación en los que yo no sé por qué Nunca nos preparamos. nunca nos preparamos, pero se nos ocurren unas cosas así, unas tonterías de verdad, y estamos hablando de cosas que no tienen nada que ver, pero nos dan mucha risa. Y luego, cuando terminamos de grabar, también pasamos un tiempo excelente, divirtiéndonos mucho. Cabal. Y gracias a ustedes, esperamos haberles Sus hecho comentarios. pasar un buen rato. Y por favor, si quieren sugerir temas, adelante. Adelante, cabal, que de tocarlos tenemos en algún momento, no se preocupen. Ya Así tenemos será. agendados unos que nos han dicho, entonces. Lo que pasa es que ahorita estamos en el mes del miedo, entonces es más complicado, pero ya vamos a tener Sí. la época y el La momento. siguiente semana vamos a tocar el tema de los fantasmas y de las supersticiones. Ah, qué belleza. Por Así es supuesto. que, ajá. Bueno, Así que sí, muchísimas gracias. Se los agradezco de Gracias. todo corazón. Desde el país de la eterna primavera, voy a usar una frase de Gustavo Cerati. Gracias totales. eso. Eso, muy Muchas bien. gracias. Hasta la Hasta la vista. próxima. Adiós. Pórtense bien. Calidad, pero con tiempo les hubiera quedado mejor.